25 años de la muerte de Raúl Sendic Antonaccio. Raúl Sendic, conocido como el Bebe, nació en el paraje rural de Chamangá, en el sureste del departamento de Flores, y era el quinto hijo del matrimonio conformado por Victoriano Sendic y Amalia Antonaccio. Cursó la educación primaria en la escuela agraria del lugar, la secundaria en la capital departamental Trinidad. Al terminar secundaria en 1943 vino a Montevideo, donde se inscribió en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y comienza a trabajar en un estudio jurídico. No alcanzaría a recibirse de abogado, completó 5 años y medio de los 6 que insumía la carrera, pero sí obtuvo el título de procurador. En 1958 representó a Uruguay en el Congreso de la Internacional Socialista y permaneció en Cuba tras la Revolución. Al igual que otros camaradas socialistas, sintió la influencia del teórico Vivian Trías. Ya como procurador se trasladó a la ciudad de Paysandú, desde donde se vinculó como defensor legal de los trabajadores de la industria azucarera del norte del Uruguay, que en aquellos momentos vivían en condiciones de explotación extrema y virtual marginación social. Militante del Partido Socialista, en 1962 organiza junto a otros militantes de la izquierda uruguaya la guerrilla denominada Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Desde ese momento, tras una orden de captura por parte del Poder Judicial, pasa a vivir en la clandestinidad, situación que se mantendría hasta su captura definitiva en 1972. A pesar de esto, su nombre comienza a cobrar relevancia en la escena pública, convirtiéndose poco menos que en una leyenda viviente, ya que por momentos hasta la propia prensa no tenía una foto suya confiable para ser publicada. Desde 1963, cuando los trabajadores de la industria azucarera de Artigas, los Cañeros, realizaron varias marchas a pie desde su lugar de origen a Montevideo, estos tomaron como consigna la frase "por la tierra y con Sendic". En agosto de 1970 es detenido y encarcelado en Punta Carretas. Casi un año después, en septiembre del 71, protagoniza una fuga junto a 110 compañeros. En agosto del 72 es herido en el rostro tras una balacera con miembros de la Marina en una casa del centro de Montevideo y finalmente capturado. Aquí se originó la versión de la famosa frase con la que recibió a sus captores: "Soy el Rufo y no me entrego". Se dice que contestó, según el comunicado 467 de las Fuerzas Armadas, en la madrugada del viernes 1 de septiembre. Algunas versiones posteriores señalan que Sendic no pronunció jamás tal frase, sobre todo porque el nombre de guerra que usaba no era Rufo, sino Bebe, con el que incluso era conocido familiarmente. Hoy se cumplen 25 años de la muerte de Raúl Sendic Antonaccio y vamos a recordar, en la voz de Marisa Montana, mujer de radio y del espectáculo, lo que pronunció el embajador de Venezuela en el cementerio de La Teja ante la tumba de Sendic cuando el 20º aniversario del fallecimiento. Raúl Sendic fue un ser integral, multifacético, de altísimos niveles. Organizador sindical, dirigente partidario, agitador, político, combatiente, jefe guerrillero, líder, teórico, utopista, heterodoxo, visionario, revolucionario, creador, austero y por encima de todas las dimensiones de su extraordinario ser, durante toda su vida, fue un rebelde que jamás se rindió. Como una flexible rama de bambú que se dobla, pero siempre se endereza y jamás se quiebra. Los rebeldes son íntegros, transparentes, expresan siempre lo que piensan y fundamentalmente hacen lo que dicen. Se expresan a través de su conducta, manteniéndola así hasta el momento supremo de la muerte. No recordaríamos a Jesucristo, Sócrates, Espartaco, Tomás Moro, Rosa Luxemburgo, Antonio Gramsci, el Che Guevara, Nelson Mandela, si por salvar su vida se hubieran quebrado, traicionando a su conciencia. Los rebeldes son una especie rara, porque son pocos, frente a un rebaño de domesticados que dejan de ser ellos mismos y que son muchos. Los rebeldes son todo lo contrario de los acomodaticios que se adaptan, se aflojan, se venden. No existe dinero en el mundo para poder comprar a un rebelde. Se encuentran comprometidos con su conciencia,
con todo su ser, sus creencias y convicciones. Son seres peligrosísimos, porque son ejemplos de dignidad, de insobornables e incorruptibles. Los rebeldes jamás se jubilan. Prefieren morir de hambre, de inanición y pobreza, antes que recibir dinero o poder corrupto que los jubile. No pueden ser enterrados con la losa del olvido, que es la verdadera muerte. Un rebelde preso le pondrán rejas a su cuerpo, pero está libre porque no se le puede encadenar el espíritu. Vive mientras otros asuman su ejemplo. Su espíritu se reencarna en múltiples partes, viven en el futuro, y como dijo Bertolt Brecht, son los seres imprescindibles. Para salvar a la humanidad de su destrucción, hacen falta bastantes rebeldes, y como lo expresó Raúl Ferrer, el poeta cubano, se necesitan muchos honrados. Hay que escoger siempre a los honrados, que valen más que los poderosos desprestigiados, porque como dijo el Che, en todo hombre honrado existe un revolucionario, porque un hombre honrado, cualquiera que sea su partido político y religión, no se lo puede comprar. ¡Vivan los rebeldes y los honrados! Esto lo firma Edmundo Vera Manso, Ecuador de Venezuela, delante de la tumba de Raúl Bebe Sendic, el único Raúl Sendic al quien hoy honramos, hoy, que es exactamente hoy, 28, el día 25 de su entrada a la inmortalidad como un rebelde que jamás transó.